nombre del Padre, del Hijo y del Espíritu Santo. Amén. Amados hermanos, en nuestro Señor Jesucristo nos encontramos en el sexto domingo después de Pentecostés, pero como el martes pasado, 16 de julio, fue la fiesta de la conmemoración de la Virgen de Nuestra Señora del Carmen, la Virgen del Carmelo, no quiero dejarlo pasar sin hacer ver la gran trascendencia que hay detrás de ello, pero tampoco quiero dejar pasar una breve alusión a la famosa y estúpida independencia, no solo de Colombia, sino de toda Hispanoamérica. Fecha que por comenzar el 20 de julio de 1910, ¿independencia de qué? Todavía no se había independizado Cartagena el 11 de noviembre, ni Cundinamarca con la proclamación de Nariño, masón, ni la de Mompox, pero hay que ponerle una fecha al bebé para darle certificado de nacimiento. Y digo esto con dolor, porque históricamente nos han trabucado la historia. Primero que independencia, nada. Fue una separación y desmembramiento total del imperio español, de la España imperial que forjaron los reyes católicos y que llegó a su culmen con Felipe II. Pero Inglaterra, la pérfida Albión, hija del judaísmo y protestantismo, con su banca internacional, y lo sigue siendo hoy, y su falsa nobleza después de decapitar a los verdaderos nobles católicos, y de ahí la Inglaterra protestante y completamente judaizada, tenía que imperar destruyendo, aniquilando el imperio español. Porque ni Colombia, ni la Argentina, ni México, ni España quedaron sino como una parte de ese todo imperial católico, que como dije, lo forjaron, lo consolidaron los reyes católicos. Y eso había que destruirlo. Y pues bien, entonces no hay nada de qué festejar, de una fiesta masónica, próceres masónicos, todos. Bolívar masón, San Martín igual de masón, aunque a los argentinos le duele más, porque por lo menos aquí en Colombia no le ponemos tantas estatuas a Bolívar y a veces lo ponemos de a pie. No se sabe si va a tomar el bus, por hacer una breve imagen ridícula, pero en San Martín en todas partes, hasta aquí en Bogotá, es mucho más bonita la estatua de San Martín y más grande que la de Bolívar. Y lo tienen en todos los colegios, los hospitales, las oficinas públicas. Y San Martín fue masón, tanto como Bolívar. Pero es muy duro para los argentinos. Para nosotros todavía es más fácil. Y si no, que se lean el libro La involución de Hispanoamérica de Julio González y se darán cuenta que ahí está documentado. Y es más, no era ni San Martín su apellido, él era Alvear, hijo de Diego Alvear y hermano de Carlos María Alvear. Y esto sonará a chiste, pero está documentado. Así que lo digo para que los intelectuales argentinos se pulan en historia, porque parece ser que ni aún los buenos historiadores revisionistas se meten con ello.
Y Bolívar parece que fue mejor que San Martín, aunque parece contradictorio. Y no fue que fue mejor, fue igual de masón. Pero Bolívar terminó perseguido. Trataron de matarlo, Santander, más masón todavía. Porque Bolívar terminó proscribiendo en la Gran Colombia la masonería. Porque él no quería esta balcanización, atomización de América del Sur. Quería que fuera una sola nación o república o lo que fuera, y no que quedara dividida en 20 países. Mientras que San Martín no, sí quería la división. Entonces, por eso no fue favorecido el Bolívar, sino que perseguido, y como murió, huyendo. Mientras que San Martín murió tranquilamente en Boulogne-sur-Mer, allá en Francia. Un tal Aguado, que era uno de los magnates de la banca en la época, fue su mecenas. Ahora, yo sé que a los argentinos les dará durísimo, pero hay que fundamentarse y dejar de creer que la patria comienza con Bolívar o San Martín. Y entonces, antes, ¿qué era esto? Esto era el Imperio Español. No España, el Imperio Español, que es más que España. El imperio más católico, y por eso la leyenda negra contra España. España hoy, aun con su monarquía, viene a ser un paisucho como Colombia, Argentina o México. Porque se disgregó, se separó, se destruyó en beneficio del Commonwealth. ¿De qué? De Inglaterra, comerciante y pirata, que de eso vive. Y pues bueno, y detrás de ella hay que decirlo, que no lo dicen estos historiadores, la judeo-masonería. Porque esto no lo dice tampoco Julio González. Tienen miedo. Porque detrás de esto estaba la banca Rothschild y el judaísmo financiero, el poder oculto. Así de claro. Entonces, con esta disgregación, pues bueno, dada que ayer fue la famosa fecha del 20 de julio, que como digo, hasta mal puesta está. Porque no hubo ninguna independencia en 1810. Y lo que firmaron era infidelidad, por ridículo que parezca, a nuestro amado rey Fernando VII. Por eso no sé si es Pablo Victorino quien que dice que la fecha debiera de ser, no sé si más tarde, pero no me acuerdo en qué momento, en 1816, pero no esta porque no encaja, pero bueno. Entonces, la historia de la independencia es la triste historia de la atomización del Imperio Español, del cual somos un residuo de lo que quedó del patrimonio. ¿Qué vamos a hacer? Pero hay que recordarlo, porque dejémonos de conceptos trasnochados y judeo-masónicos y de próceres que han sido agentes británicos. Así de claro. Pues bien, cierro el paréntesis que ya se me alargó y vamos a la fiesta del Carmelo, a la conmemoración y a su trascendentalidad, que no es solamente el hábito, el escapulario que recibió San Simón Stock, por cierto inglés,
en 1251, y la promesa que el que llevara ese hábito pues se salvaría. Y aumentada esa promesa después la sabatina, que saldría el sábado posterior a la muerte. Quien lo lleve cumpliendo los mandamientos de Dios y muriera teniéndolo puesto. Entonces vean que es un pasaporte al cielo. Pero hay una trascendentalidad además que no se tiene en cuenta. Y es el debate teológico, doctrinal y cultural que hubo en el Monte Carmelo con el famoso San Elías, donde él se debate solo como único profeta del verdadero Dios ante 850 falsos profetas, 450 de Baal y 400 de Ashera. Y se produce el milagro de esa combustión, de esa inmolación completamente empapada, mojada, la leña y todo, y que se consumió en un santiamén por el fuego divino para demostrar cuál era el verdadero Dios. Y oh sorpresa, San Elías, ¿qué hizo? Cogió la cimitarra y a decapitarlos a todos. No sé si lo habrá hecho solo o ayudado o como fuera, pero los decapitó a todos. Y de ahí la importancia del Monte Carmelo, ese debate por el verdadero culto cuando Israel con el rey Acab había apostatado. Abundaban, polulaban los profetas falsos y eran honorados y honrados y todo el pueblo los seguía y Elías solo. Y pues bien, de ahí la grandeza de San Elías, del celo de San Elías que hoy falta. Porque lo que pasó en aquella época está aconteciendo hoy y mucho peor, porque aquello era con lo que prefiguraba el verdadero sacrificio de la verdadera víctima que era nuestro Señor. Y aquí tenemos el falso culto de la nueva misa. Falso y parodia, aún sin llegar a la connotación de decir que sea inválido, que para mí es reinválido, y lo he probado, y nadie lo puede refutar. Pero como Monseñor Lefebvre nunca habló de rito inválido, ni Monseñor de Castromayer, pero hablaban de misa bastarda, y hablaba también Monseñor la comparaba a una misa negra, muy válida, pero misa negra era una aberración. Entonces, por eso hay que tener cuidado, que aunque supuestamente fuera inválida, como dice estúpidamente todavía la fraternidad, por falta de teología, es la nueva misa en sí, es un falso culto, no lo convalida de que haya transubstanciación, porque hay transubstanciación en una verdadera misa negra. A ver si entendemos. Y esto no lo dicen muchos que yo diga. Y si encima es inválida por la falta de significación sacramental, como lo he probado, y que no lo voy a repetir, aunque podría hacerlo, recordarlo, que los sacramentos deben de significar ex opere operato por la misma acción ejercida, la gracia que significan,
y significan aquí la transubstanciación sacrificial, o sea, la inmolación sacrificial de Cristo, y no solamente la mera sangre y el mero cuerpo, sino la sangre derramada y el cuerpo es sangre. Entonces el sacrificio tiene que ser significado con palabras, y por eso esas palabras convienen que estén en la parte del cáliz, que es la consagración de la sangre de nuestro Señor, y en la sangre está representada la vida. Entonces tiene que estar significado el sacrificio y la transubstanciación. Por eso transubstanciación sacrificial. Y ahí está la inmolación de nuestro Señor en la cruz. Si esas palabras se deterioran, pues no hay misa. Y cuando yo consagro, porque es la doble consagración, el pan en el cuerpo, lo tengo que hacer con la intención de consagrar el cáliz. Porque si voy a una panadería y consagro, no consagro nada. Porque necesito pan y vino, y la intención de consagrar a los dos. Y si quiero consagrar a uno, no queda consagrado. Para que quede consagrado el pan, antes de consagrar el cáliz, tengo que tener la intención de querer consagrar el cáliz. Si no la tengo, no consagro. Entonces es una intención que está sujeta a la doble consagración. Ahora, otra cosa es que se muera el sacerdote en el interín y venga otro y lo complete. Pero el sacerdote que va a consagrar un pedazo de pan o una hostia para llevársela a un moribundo, no consagra nada. Pero esto no lo tienen claro. Y si lo tuvieran, ¿por qué no lo dicen? ¿Por qué no lo explican? ¿Por qué no hablan de la validez o invalidez de la misa? Porque no saben. Y Monseñor Lefebvre, ¿por qué no lo hizo? Porque por su humildad se remitió, como ya dije, a la teología clásica chueca, que dice que bastan las primeras palabras y no las últimas. Entonces están de más. Y Gonet, y creo que alguna vez dije que era Viluar, es Gonet, dentro de la escuela tomista chueca, pero en esto da las pautas que tenía Santo Tomás de Aquino en la confección de la Eucaristía. Y a él me remito. Para los sacerdotes que quieran aclarar el tema. Pero bueno, entonces hoy se plantea ese debate del falso culto. ¿Quiénes son los sanelías de hoy? Todo sacerdote verdadero que conserva la misa de siempre. ¿Y quiénes son los 850 falsos profetas de Baal y de Ashera? Todo el resto del clero, que ya no se sabe si es clero o no, pero siguen siendo falsos profetas, con su nueva misa. Y aunque fuera válida, porque sería como una misa negra, y peor si es inválida, así que no tienen escapatoria. Y si nuestro Señor, Dios, actuó así, con lo que prefiguraba, matando San Elías por consejo divino, ¿qué no debería de pasar hoy? Entonces es muy grave la cuestión cultural. Y es que hay que rendir verdadero culto a Dios. Todo el mundo rinde culto a Dios. El paganismo rinde culto a Dios. ¿Pero por qué son paganos? Porque rinden a los falsos dioses.
los dioses de los gentiles, como dice el Salmo 95, falsos dioses. ¿Y a dónde está el Dios verdadero? En la religión católica, no en el Islam tampoco, ni en el judaísmo. Son falsos dioses. El Dios de los judíos no es el de Moisés y el de Abraham. Es el Dios de la Cábala, que es la gnosis judía. Por la corrupción que hubo. Y como hoy la nueva misa, ¿qué es? El falso Dios, que ahora le dicen Rey del Universo, sustituyendo por la Trinidad. Lean el trabajo del discípulo del padre Luigi Villa y se darán cuenta. Pero él tampoco se le mete el diente, y no es teólogo tampoco, ¿de dónde va a saber? Si ni el padre Luigi Villa se lo metía, de si es válida o inválida la misa, pero sí dice que es un rito masónico. Entonces, que eso nos haga valorar la situación actual y no ir a misa por simple devoción estúpida. Yo tengo que adorar a Dios en el verdadero culto, no en el falso. Siempre hubo un culto a Dios verdadero y un culto falso. Y eso era el paganismo. Y lo sigue siendo. Entonces yo no puedo ir a contentar mi conciencia en cualquier iglesia, con cualquier misa y con cualquier cura. Porque más vale que me quede en mi casa rezando el rosario si no me aclaro. O si me quedo sin misa, o sin sacerdote. Pero yo tengo que saber por qué tengo que santificar bajo pecado mortal el domingo, con la verdadera misa para el verdadero Dios, y no con la falsa misa del falso Dios. Eso debe de quedar claro. Y es mucho más grave esto que lo que pasaba con los sacrificios prefigurativos del Antiguo Testamento. Porque allá se inmolaban machos cabríos, becerros, toros, vacas, o lo que fuera. Aquí estamos sacrificando a Cristo, cuerpo y sangre, separados por la muerte en la cruz. Y ese es el Nuevo Testamento. Entonces, ¿eso en dónde queda? Por eso esta crisis es apocalíptica, eminentemente por definición. Y esto es su pública apostasía de las naciones, de los gentiles. Entonces estamos en pleno apocalipsis, en su fase terminal del fin de los últimos tiempos. Y eso es lo que hace nuestra grandeza en la fidelidad a ese testamento de la sangre de Cristo y de su cuerpo. Cristo sacramentado. ¿Y qué pasa con esa manada de clero posconciliar? Manada, falsos profetas. No hay nada que hacer. Y habrá gente muy buena, muy piadosa, pero están faltando al verdadero culto. Serán juzgados allá por Dios, porque ni yo los juzgo. Pero el crimen es de lesa humanidad. Y no del hombre, sino del cuerpo y de la sangre de Cristo. Y ante la duda, lo de San José, me retiro. No sigo insistiendo, como toda esa línea media. O como ahora la fraternité, que no aguanta lo duro del embate y quiere suavizarlo.
Y por eso le echa aceite al engranaje para suavizar la cosa. Porque se saben parias, pero no quieren ser tan parias, quieren ser parias políticamente correcto. Pues no. Y la gran mayoría de los fieles. ¿Qué concepto tienen los fieles que van a la fraternidad? Hay mucha gente nueva y no sabe nada. ¿Culpa de qué? De los sacerdotes. ¿Culpa de qué? De los superiores. Entonces ha sido atomizada también la fraternidad que fundó Monseñor Lefebvre gloriosamente. Pero ha sido minada, destruida, dividida. Entonces veamos así esa importancia capital, trascendental y apocalíptica del Carmelo. Y no nos quedemos solamente con la devoción, que está bien, pero que no se vuelva babosa sin doctrina. Por favor. Porque esto es de vida o de muerte. Y la obligación de dar el verdadero culto a Dios. Y no cualquier culto. No cualquier testamento. No cualquier misa. Entonces esto nos debe de quedar claro, nos guste o no nos guste. Y ante la duda vuelvo y lo repito, me abstengo, me instruyo, pregunto, me cultivo. Y doy el paso seguro cuando Dios con su divina gracia y sus luces me aclare el problema. Y si no, me quedo en mi casita rezándole a San José, a la Santísima Virgen, a todos los santos del cielo y a la Santísima Trinidad. Y no perder así la fe, que si se pierde es muy difícil. Y nuestra fe no puede ser una fe de chicle, light. Tiene que ser una fe pura y virginal, sin mancha, inmaculada. Y la fe de hoy no está inmaculada, está muy manchada, muy deteriorada. Y esa es la fe que poseemos casi la mayoría de los católicos. Entonces tenemos que purificarnos en la fe, con una fe cada vez más sublime, pura y sobrenatural, en el verdadero culto, y no en esta falsa iglesia posconciliar, que se cae por su propio peso, porque ¿quién cree en el papanata de Francisquito y del Papa Emérito y de lo que fuera? Así de claro. Y de una jerarquía corrompida, por donde se la mire. Entonces, mis estimados hermanos, como siempre lo había dicho desde hace 20 años, aunque nos quedemos sin misa y sin sacerdote, porque sería, creo yo, que se acabaría ya el mundo, si no habría una sola misa por lo menos y un verdadero sacerdote, aunque escondido por allá, me quedo en mi casa. ¿Cómo se quedaron en el Japón? Y se acabó. Pero no me voy por ahí para mantener el violín de mi devocioncita, para tener mi conciencia tranquila. Tengo que tener mi conciencia tranquila en el verdadero culto, no en lo dudoso, en lo falso. Hay que adorar a Dios en espíritu y en verdad. Si no, la religión se vuelve una idolatría, y eso es lo que se ha convertido la religión católica,
con el modernismo, en una verdadera idolatría. ¿Y a quién idolatran? Al hombre. Porque eso es la religión modernista, la religión del hombre. Y por eso Juan Pablo II, en Redemptor Hominis, muestra esa concepción gnóstica de que todo hombre es Dios. Y por eso Cristo es como una primicia de lo que es cada hombre divino. Pero lo que pasa es que no se han ni enterado de las profundidades de Satanás hechas encíclicas. Pues bien, mis estimados hermanos, ya me alargué, pero estas cosas tenía que decirlas. Entonces, que la Virgen del Carmen, la Virgen Nuestra Señora del Purgatorio, que es la misma, la Virgen del Monte Carmelo, San Elías, no lo olvidemos, que hubo ahí esa batalla campal, cultual, sacrificial, del verdadero profeta de Dios y de los falsos, que eran los que gobernaban y dominaban hasta aún al pueblo elegido con su rey. Que eso entonces nos dé ánimo para proseguir adelante, firmes en la fe y con la protección de la Santísima Virgen María. En nombre del Padre, del Hijo y del Espíritu Santo. Amén.